Ya tenemos el proyecto automatizado. Lo que vamos a hacer ahora es diseñar la pantalla HMI. Pero antes de eso vamos a ordenar el tía porta. A ver, vamos a crear un grupo donde vamos a tener solamente a los DBs. Otro grupo donde vamos a tener solo a los FBs. Y otro grupo donde vamos a tener a los FC. Agregamos ahora el dispositivo, en este caso un Simatic Comfort Panel de 7 pulgadas. Nos ubicamos dentro de la imagen raíz. Y como ya en anteriores videos, yo voy a realizar un diseño a mi gusto. Si ustedes quieren hacerlo diferente, está bien. Igual, eh, lo que vamos a configurar, ya sea en las imágenes y en las variables de salida y entrada que vamos a tener en el HMI, pues va a ser la misma. Así que nos vemos en un momento. Bien, ya terminé el diseño de la pantalla HMI. A ver, todo lo que tenemos son objetos básicos, algunos elementos, bueno, en este caso, este tipo de elementos para estos indicadores de aquí. Tenemos botones de Start, Reset y Stop. No tenemos nada configurado, solamente están agregados. Bien, ahora sí vamos a configurar. Así que, como siempre, a ver el botón de... Bueno, antes de eso, en, en el DB de datos, bueno, ya tenemos las variables creadas de Start, Reset y Stop, ¿no? Así que ya lo podemos enlazar directamente. Nos ubicamos en Start y en la parte de eventos, al momento de pulsar nos debe activar el bit. ¿Y qué bit nos va a activar? Pues el bit de la variable que se encuentra en dbDatos. HMI start. Y al soltar debe desactivar ese mismo bit. Lo mismo hacemos con el reset. En este caso el reset no lo hemos configurado dentro de la programación del bloque. Eso ya lo pueden hacer ustedes. No creo que tengan ningún problema en ubicar el reset en algunas líneas de programación. Igual el botón de stop, bueno, que es el botón que nos hace la pausa, no lo tenemos optimizado dentro de la programación, pero no es nada complicado en hacerlo, ¿no? Ahí solamente para optimizar ese stop tendrían que cambiar solamente los teons por defecto por los teons que nos permiten pausar y resetear, que lo tenemos creo que en 3 videos anteriores, o en el video número 26, creo que es el teon con reset y pause. Así que pueden hacer uso de ese teon. Y ahora el stop. En el stop lo vamos a enlazar directamente. Bueno, el stop de emergencia a la variable HMI emergency. Ahora los indicadores. Agregamos una animación de apariencia. En este caso, ese indicador va a estar enlazado a Start Push. Ah, no, no, me equivoqué. Va a estar enlazado a Start Light. Cuando es 0 no va a hacer nada y cuando es 1 se tiene que poner en verde. Lo mismo para el reset. En este caso sí lo podemos enlazar a Reset Push, ya que solamente va a ser un pulso. Y el stop lo enlazamos a Stop Push.
Bien, tenemos ya esta parte configurada. Podemos configurar también el número de etapas, en este caso. A ver. El número de etapas va a estar enlazado al contador pues, de las tapas, ¿no? Que eso lo vamos a encontrar. En este caso, el dB del contador de las tapas. A ver, creo que sería... Bien, a ver, para no equivocarnos aquí vamos a diferenciar. Vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a ubicar en brazo robótico, bueno, en el bloque de control diré. Y aquí tenemos brazo robótico DB, que sería este de aquí, ¿no? Y aquí brazo robótico DB1, que sería este de aquí. Para diferenciarlos, vamos a cambiarle el nombre nada más. Pulsamos F2 y aquí le vamos a poner brazo robótico de las tapas. Y aquí brazo robótico de las bases. Bien, y solo eso, ahora sí, ya no vamos a poder equivocarnos. Y este de aquí lo enlazamos. Ahora sí, aquí vamos a tener brazo robótico. Este es de las tapas, así que nos ubicamos en tapas y ubicamos al counter. Y ya está, ya lo tenemos enlazado. Igual hacemos con las bases. Nos ubicamos en las bases y ubicamos al counter. Listo. A ver, se nos ha cambiado en este caso el formato. Lo voy a dejar solamente en 4 nueves. Aquí igual solo en 4 nueves. Bien. El total no lo voy a enlazar ya que va a ser la suma de estos dos, ¿no? Así que, a ver, para la animación de las imágenes solo bastaría animar uno de los bloques, ya que el segundo bloque va a tener un funcionamiento similar. Entonces, nos vamos a ubicar en el bloque de control de cualquiera, ya sea de las tapas o de las bases, ya que cualquier modificación que hagamos en este bloque se va a también agregar en el otro bloque. Así que aquí vamos a agregar un segmento que le vamos a llamar HMI. Lógica HMI. Como siempre, iniciamos con el Start Push. A ver, el segmento 3 lo quitamos. Vamos a utilizar lo siguiente, el flanco positivo de entry, o sea, es decir, del sensor de entrada. Este va a ser nuestro flanco número 6. Y esto nos va a activar una variable. Nos quedamos en la variable 6, aquí ubicamos a la variable 7. Vamos a hacer que esta variable se retroalimente. Y a su vez, esta variable, bueno, lo pueden ubicar aquí en una rama de aquí abajo. Yo prefiero hacerlo un poco separado. Vamos a agregar el clock de 1 Hz y vamos a agregar un contador. Este ya sería el contador número 3. A ver, voy a poner 34 ya que yo estoy calculando. A ver, bueno, aquí todavía no he abierto el escenario, ¿no? Un momento. Voy a poner 34 ya que yo estoy calculando un conteo de 34 que va a durar desde que el robot coja el producto y lo ubique a la salida. Así que aquí ubicamos, a ver, a la salida de este contador vamos a ubicar otra variable. Número 8. Y va a ser la que va a resetear esto de aquí. Pero a su vez va a abrir este circuito de aquí. Bien, a ver, se detecta flanco positivo, activa, empieza el conteo hasta 34, llega a 34, abre este circuito y también va a resetear a su vez al contador. Es decir, va a quedar en 0. Ahora, esto lo vamos a utilizar para controlar las imágenes que vamos a tener del robot. Así que en DB de datos vamos a agregar una variable que se va a llamar HMI robot. En este caso aquí, robot 1. Aquí HMI robot 2.
Pero aquí no vamos a ubicar a HMI Robot 1 ni tampoco a HMI Robot 2, ya que estamos programando el bloque de control, bueno, el bloque de brazo robótico, ¿no? O sea, esta va a ser la salida robot. Puede ser para robot 1, para robot 2, para robot 3, para robot 4, pues para hasta donde nos alcance el número de robots, ¿no? Así que aquí vamos a ubicar la variable llamada, en este caso, no, en estática no, ¿eh? En salida. Vamos a crear una salida que se va a llamar robot. Ahora sí, si nosotros ubicamos a robot aquí, a ver, antes de eso, robot tiene que ser de tipo entero. Igual, esto de aquí. Ahora sí ubicamos a robot. Y en el DB de datos también tenemos que tener estas variables de aquí de tipo entero. Si no, no va a funcionar. Bueno, ya que no pueden ser booleanos, ¿no? Porque está realizando un conteo y cuando tenemos números, pues son datos enteros. Ahora, si actualizamos ambos bloques, ahora sí, en cada bloque tenemos una salida de nombre robot. Entonces, en el mecanizado de etapas, ahí voy a ubicar a, bueno, en este caso, a ver, DB de datos, y ahí ubico a robot 1. Y en el mecanizado de bases, ahí ubico a robot 2. Bien. Ahora, para realizar la animación, en este caso de esta imagen entrando, vamos a hacer que esta imagen o sea, se mueva cuando nosotros pulsemos el botón Start, ¿ya? O sea, empiece su movimiento cuando detecte el primer pulso de Start o cuando ya, en este caso, este sensor haya detectado una salida de un producto. Ya que si entra, debemos tener movimiento de imagen, ¿no? Y si aquí ya está saliendo, vamos a tener otro ingreso. Así que también debemos tener movimiento de imagen. Ahí tenemos dos condiciones. Así que vamos a realizar lo siguiente. Abrimos una rama de este lado. Y vamos a ubicar flanco positivo de exit, que va a ser el flanco número 7. Que nos active una variable número 9. Pero esa variable también se va a activar si detecta, en este caso, un flanco, bueno, un pulso del start. No del start push, ¿no? Sino solo del start. Bien. Y a su vez vamos a hacer que se quede enclavado esa variable. A su vez, esta variable nos va a activar, bueno, el contador, ¿no? Que va a ser el movimiento de la imagen. Aquí duplicamos el clock. Agregamos el contador. Lo hice mal. Aquí voy a ubicar al CTO4. A ver, yo lo hago de esta forma. Si ustedes quieren hacerlo de otra manera, no hay problema. Voy a ubicar el número 9, ya que le estoy dando 9 segundos para que se ubique de este punto a este punto. No creo que 9 es demasiado, solamente 7. Bien. Cuando llegue al conteo de 7, vamos a decirle que active una variable número 10 y esta variable pues que nos abra el circuito que se ha quedado enclavado para que la imagen desaparezca, ¿no? Y haga la animación como que ha entrado pues a la etapa de mecanizado. Esta misma variable va a resetear al contador. Y aquí vamos a ubicar a una variable, en este caso agregamos una nueva salida que se va a llamar producto. Y aquí ubicamos a producto. Nos vamos al DB de datos y aquí vamos a ubicar a producto 1, bueno, a ver, o HMI producto 1, HMI producto 2. Actualizamos el bloque
ubicamos aquí a producto 1, bueno, en este caso, db de datos, HMI producto 1. Hacemos lo mismo y aquí va a ser db de datos, HMI producto 2, ya que tienen que ser diferentes. Seguimos con la programación. Ahora vamos a programar la animación de la imagen, en este caso de salida, que se va a ubicar de este punto hasta este punto, ¿no? Bien. Bueno, a ver, ¿cómo hacemos eso? Ya, utilizamos el flanco negativo de este sensor. Así que flanco negativo de exit. Este va a ser el flanco número 8. Que nos active una variable número 11. Que esta variable se quede retroalimentada. Y a su vez, la misma variable nos active un último contador. Replicamos aquí el clock. Y a este le vamos a dar 32. Una vez que termine el conteo, que nos active una variable número 12. Y esa variable va a resetear el contador y va a abrir este circuito. Y finalmente aquí ubicamos a las salidas, ¿no? Out. Bueno, creamos también una salida out de tipo int. Y bien, ya lo tenemos. Creo que esa sería toda la programación de la lógica HMI. Nos vamos al DB de datos y vamos a agregar HMI out 1 y HMI out 2. Nos ubicamos en el bloque de control, actualizamos los bloques. Ubicamos aquí a out 1. Bueno, DB de datos out 1. Actualizamos también este bloque. Y aquí db de datos out 2. Bien. Ahora nos falta algo, ¿no? Para que se muestre la suma tanto de las bases y las tapas que están saliendo, pues simple. Aquí vamos a agregar una función matemática de suma. ¿Y a quién va a sumar? Pues sencillo. Nos vamos a brazo robótico bases y ubicamos a su contador. Nos vamos a brazo robótico tapas y ubicamos a su contador. Y aquí voy a crear una variable que se va a llamar HMI total. Y en esta salida voy a ubicar a esa variable. Bien. Ahora solo queda conectar las imágenes pues con sus respectivas variables. Nos ubicamos en la primera imagen, que es, bueno, es la que va a ser, vamos a darle una animación, en este caso animación de movimiento, movimiento horizontal. Esta imagen la vamos a enlazar a producto 1. Todas las variables lo enlazamos a las variables que están dentro de db de datos, no a la que hemos creado en el bloque de brazo robótico de bases o de tapas, ¿ya? Ubicamos a producto 1 ahí. Aquí vamos a decirle que se va a mostrar del 0 al 7 y en la posición 275. Bien. También agregamos una animación de visibilidad para que de 0 a 0 esto de aquí esté oculto. Lo mismo hacemos con el segundo. Movimiento horizontal, posición 488, variable producto 1 de 0 a 7. Agregamos una animación de visibilidad que de 0 a 0 pues no se muestra. Aquí agregamos un movimiento vertical. Esto
la posición 309. De 9 a 20. Igual lo enlazamos en este caso a out1, ya que esta imagen, bueno, ya es salida, ¿no? A ver, creo que en esta imagen me equivoqué, ¿ya? Aquí no sería producto 1, sino a salida, ya que esa imagen ya es, bueno, de los transportadores de salida. Y ya decía yo, algo estaba pasando. Este sí, este es el producto 1, bueno, salida, salida, tiene que ser salida, obviamente. Bien. Y aquí le vamos a dar una animación de visibilidad y que se muestre solo de 9 a 20. A ver. Esta imagen de aquí vamos a configurar también visibilidad. No para que esté visible. A ver, aquí no se me... bueno, me he equivocado, ¿no? De 0 a 0 lo he puesto como visible. Y visible debe ser de 1 hasta el número 7, ¿no? Ya que le estamos dando el rango de 0 a 7. Bien. Es decir, solo se va a mostrar de 1 a 7. Cuando está en 0, esa imagen va a estar oculta. Finalmente tenemos esta imagen de aquí. Hagamos una animación de movimiento horizontal hasta 593. Bueno, agregamos un poco más. Ahí. Del 20 hasta el 31. Igual de la salida 1. Agregamos una animación de visibilidad. Out 1. Y este va a ser del 21 al 31 que se muestre visible. Bien. Vamos a verificar. Aquí en 0 tiene que estar oculto esto. Perfecto. Esto visible de 1 a 7, ya que de 0 a 7 es su rango. Estoy aquí. Bien, bien, está bien. Y finalmente eso. A ver, lo que acabamos de hacer con las imágenes verde lo vamos a replicar en las imágenes azules, ¿ya? Con los mismos tiempos, los mismos rangos y todo. Pero ya no vamos a poner producto 1, ¿no? Sino producto 2. Y donde dice out 1 vamos a poner out 2. Eso ya lo pueden hacer ustedes. Bien, ahora vamos a configurar estas imágenes de aquí, ¿ya? A ver, aquí vamos a agregar una animación de, en este caso, visibilidad, para que sea visible solo del 2 al 7. Aquí vamos a ubicar a robot 1. Animación, ¿no? Con la segunda imagen le damos una animación de visibilidad del 10 al 10 al 24. Lo enlazamos a robot 1 también. Y esta tercera imagen, visibilidad robot 1 del 26 al 32. Bien. Lo mismo hacemos con las imágenes de este lado de aquí. Así que, a ver, voy a pausar en este momento para hacerlo de manera rápida y nos vemos en un momento. Bien, ya tengo todas las imágenes enlazadas. Como les dije, aquí solamente he cambiado producto 2, ¿no? Todo lo demás está igual. Y ahora ya podemos ubicar esta imagen azul donde estaba, ¿no? Ahí.
Bien, creo que ya tenemos todo vinculado. Vamos a simular la programación. A ver, cargar en dispositivo, software, cargar todo. Ah, no tengo... Bueno, voy a simular el PLC Sim. Y cargamos todo el programa. Ah, creo que falta esta variable, ¿no? De total. En este caso, esa variable se encuentra aquí. Bien. A ver. Establecemos la conexión online. Dentro de Factory vamos a conectar. Simulamos el TP700 también. A ver, tengo algunos errores por aquí. Un momento. Ya. Voy a volver a simular. Sigo teniendo errores. Creo que aquí también... Ah, no había enlazado bien esas variables. A ver, ya. Bueno, eso me pasa por hacerlo rápido, ¿no? Bien, a ver, vamos a iniciar la simulación desde la pantalla HMI. A ver, simulamos también el Factory, por supuesto. E iniciamos. Bien, tenemos imagen saliendo. A ver, aquí ha salido una imagen, bueno, aquí no, cuando no deberían. A ver, ya ubica el producto dentro del mecanizado. Y lo lleva a la salida. Ah, a ver, había ubicado las imágenes de las bases por aquí y las imágenes de las tapas por aquí, ¿no? Bueno, a ver, tenemos tapas aquí y las tapas, pero están por este lado. A ver, para que se vea igual a lo que vamos a tener en el Factory, voy a hacer lo siguiente, ¿eh? No vayan a cambiarlas, en este caso no vayan a hacer esto, ¿ya? No vayan a llevar esa imagen ahí y luego esta imagen bajar, ya que si no se van a demorar demasiado. Lo que van a hacer simplemente es ubicarse en esta imagen y si nosotros nos vamos a propiedades, aquí, y clicamos aquí, ahí podemos insertar la imagen que ustedes quieran y va a ser el cambio automático. En este caso, a ver, imágenes tía portal y aquí yo voy a ubicar, ya que de este lado están saliendo tapas. A ver, voy a ubicar la tapa, una tapa verde por aquí. Tapa verde. Solamente realicen eso, nada más. No muevan las imágenes. Esto lo muevo un poco y este de aquí es el que quiero cambiar. Tapa verde. Lo mismo hacemos, ahora si esto lo queremos cambiar a base, simple, se van a propiedades, general, y aquí no, suben una imagen pues que represente la base. En este caso, a ver. Bueno, aquí tengo una base verde, así que
Voy por aquí y la abro. Bueno, agrego la base verde. Base verde. Base verde. Y base verde. A ver, tenemos todo de verde, así que lo que está de tapa verde lo voy a cambiar a azul nada más. Que sea tapa azul, estoy aquí. Tapa azul. Tapa azul. Tapa azul y tapa azul. Bien. Y dentro de Factory, pues para que se vea igual, voy a irme aquí y voy a realizar la siguiente configuración. En Parts to Emit voy a emitir un material de color verde y ya no de azul. Y en esta parte voy a emitir un material de color azul. Aquí está bien, ¿no? Solamente necesitábamos cambiar esto de aquí. Ahora sí tiene que mostrarse igual. No tiene por qué haber diferencia. No tiene por qué haber diferencia. Así que simulamos el TP700. Bueno, antes de eso voy a volver a cargar todo el programa. Software, cargar todo. Simulamos el Factory. Y simulamos el TP700. Iniciamos desde... Bien, ahora sí tenemos imágenes verdes por aquí, imágenes verdes por aquí. Bases azules por aquí e imágenes azules por aquí. Bueno, aquí lo correcto sería que ingrese también material, ¿no? O sea, aquí a la salida todavía se debe mostrar la base y la tapa. Así que ustedes pueden tomarle una foto a esto y cambiarlo, ¿no? Y hacer que se vea así un material sin estar mecanizado, ¿no? Aquí está ingresando como si ya estuviera mecanizado, pues es porque yo no le he tomado foto a esta imagen. Bueno, no le he tomado captura a esta imagen. Bien. A ver, aquí todavía esta imagen de aquí no está apareciendo. Me imagino que es por lo siguiente. Bien, aquí también lo había enlazado con producto 2. A ver, ese es mi error. Ahí debería ser out 2 y out 2. Out 2, out 2. Bueno, aquí también lo tenía con producto 2, cuando debería ser out 2. Estoy aquí igual. Tiene que ser out 2. Bien, ahora sí simulamos el TP700 y ya no deberíamos tener esas fallas. Y ahora sí, como pueden ver, ya tenemos todo el proyecto simulado. Los tiempos en que se mueven las imágenes y en que se mueve aquí el material dentro de Factory todavía no están sincronizados, pero eso ya lo pueden hacer ustedes, ¿no? Solo tendrían que cambiar ahí el tiempo, en este caso, de los temporizadores o modificar el conteo que hacen los contadores. Bien, eso sería todo por este proyecto. Nos vemos en un siguiente. Hasta luego.